Bien, vamos a mirar, vamos a estar mirando lo que ya hemos dado. Mire, 18 de febrero iniciamos hablando del mensaje de la cruz, hablando de que nosotros como personas necesitamos un sustituto para Dios. Y ese sustituto venía desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dios sustituyendo al ser humano por medio de muchos animales, sacrificios, incluso hasta personas que hacían esa tipología. Pero esas tipologías apuntaban a una persona perfecta, sin mancha y sin arruga, que debía pagar y que debía reemplazarnos, el cual fue nuestro Señor Jesucristo. Ese sustituto pero un momentico, que ¿ahí se está pasando o no? Ahora vamos a probar nuevamente. Bueno, estábamos hablando que Dios necesitaba hacer justicia y nosotros no podíamos satisfacer la justicia de Dios. Quien vino a satisfacer esa justicia fue nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida justa, su vida santa, su vida perfecta, sin cometer ningún delito, sin cometer ningún pecado. Vivió 33 años de vida sin quebrantar ni uno de los 613 mandamientos que el Señor había estipulado en la Escritura. Así que Jesús fue nuestra justicia, y es lo que el apóstol Pablo habla en muchos del Nuevo Testamento, donde dice que fuimos justificados. La hermosa doctrina de la justificación. Fuimos justificados por la obra de Cristo, no por nuestras obras, porque recuerde que cada una de estas enseñanzas nos muestran que hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia para nosotros es que éramos personas injustas, y la buena noticia es que Cristo vivió una vida justa para darnos de su justicia. Luego también estuvimos viendo el 12 de marzo sobre el renacimiento, lo que muchos llaman la regeneración o el nuevo nacimiento, que también está en la Escritura y lo estuvimos considerando durante algún tiempo. Eso fue el 12 de marzo. Allí vimos la mala noticia del renacimiento es que el ser humano está, ¿cómo está el ser humano? Muertos. Lamentablemente nacemos con una muerte espiritual, ¿verdad? Sin deseos de buscar a Dios. Nos atrae más las cosas impuras. Nacemos muertos espiritualmente. El ser humano sin Dios, sin Cristo, es un cadáver, vacío por dentro, lindo por fuera. Eso estuvimos viendo en aquella ocasión con la doctrina de la regeneración. Luego pasamos a la santidad. Vimos cómo en el Antiguo Testamento Dios demanda santidad. Dios demanda santidad de su pueblo, santidad que es difícil también de satisfacer, porque somos seres que vivimos en pecado. Dijo el salmista David en el Salmo 51: en pecado me concibió mi madre. Yo veo a los niños pequeños y son unas criaturas hermosas e inocentes, ¿verdad? Zoe, cuando nació, una criatura inocente, hermosa, sin ningún mal, de pronto alguna malicia inmediata. Pero aún el niño más pequeño viene ya contaminado con el pecado.
en pecado me concibió mi madre. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden declarar esa expresión que dijo David, siendo sincero. En pecado me concibió mi madre. La santidad. El Señor dijo, yo soy santo, por lo tanto ustedes deben ser santos. El problema es que nosotros no podemos ser santos con nuestras propias fuerzas. Apenas salgamos de aquí, ¡pic!, se nos mete un mal pensamiento o nos hacen enfadar o mentimos. No podemos ser santos con nuestras propias fuerzas. Somos impuros. Pero es allí donde la gracia y el favor de Dios toma vigencia. Cristo vive una vida santa, pura, sin mancha, para que nosotros nos arropemos con su santidad. Con su santidad. Es Jesucristo. Y luego estuvimos viendo también el pasado 2 de abril, hablamos sobre la reconciliación. Y es que por causa del pecado que dejamos entrar nosotros, cuando nacemos también, nacemos como enemigos. ¿De quién? De Dios. Esto la gente sin Dios no lo va a poder entender. Porque así como el pez que está en el agua y no sabe que está mojado, así es el hombre, así somos nosotros que estamos en el pecado y no sabemos que vivimos en pecado. Es decir, el pecado nos enceguece tanto que no nos damos cuenta todas estas cosas, que estamos muertos, que somos impuros, que somos injustos y que somos enemigos de Dios. Necesitamos la palabra de Dios que nos muestre esa realidad. Y necesitamos también escucharlo. Por eso aquí se manifiesta la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Pero en el Evangelio de Jesucristo se nos muestra la solución. Y es que a través de Jesús podemos ser reconciliados con Dios. A través de Cristo nos une con el Padre. Podemos tener una relación genuina, sincera y verdadera con nuestro Padre Celestial, gracias a la obra de Cristo. Malas noticias es que éramos enemigos de Dios. Buenas noticias es que a través de la obra de Jesús, tú y yo podemos ser ¿qué? Amigos. Amigos. Y la única forma de poder manifestar eso en nuestra vida es creyendo en la obra de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver el penúltimo mensaje, que es sobre la redención. El penúltimo mensaje, que es sobre la redención. Así que yo le invito a que usted ore conmigo, incline su rostro y que Dios nos hable, nos abra el corazón, el entendimiento y nos dé sabiduría para entender su palabra. Señor Dios, gracias te damos en esta mañana, en este momento especial donde te hemos adorado, donde te hemos exaltado. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú abras nuestras mentes, que tú quebrantes corazones de piedra, Señor, y que tú nos hagas cada día más conforme a tu voluntad. Haz y sigue haciendo tu obra en nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien aplica esa palabra a los corazones. Que caiga, Señor, en buena tierra, no entre espigos, no junto al camino,
sino en buena tierra que dé frutos, Señor, frutos dignos. Abre nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros oídos espirituales para entender tu palabra. Y te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú obras en aquellos que están abiertos, Señor, a recibir de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Redención. No sé cuántos de ustedes, y creo que todos, ¿verdad?, en el colegio nos han hablado de este personaje que ven ahí, si es que está en pantalla. ¿Sí está en pantalla? ¿Quién es ese personaje? El libertador Simón Bolívar. ¿Quién no ha escuchado de Simón Bolívar? De hecho, hasta hace poco, en la posesión del presidente Gustavo Petro, él mandó a traer la espada de Bolívar, ¿no? Si recuerdan, la espada de Bolívar, y la puso allí, porque es un personaje emblemático, importante para toda América Latina. Simón Bolívar es de suma importancia. ¿Por qué es importante? Porque él fue quien lideró la independencia de algunos de los países de América Latina. Empezando por ¿cuál país? Venezuela. Porque Simón Bolívar fue venezolano y de allí él vio las injusticias que se cometían por parte de la corona española. Entonces Simón Bolívar, si no me equivoco, a los 24 años de edad, emprendió y lideró las campañas militares para libertar a Venezuela. Luego fue presidente de Venezuela y decidió venir acá a estas tierras hermosas colombianas, a la ciudad de Cartagena. Y allí en esa hermosa ciudad, y también en algunos lugares de acá de Boyacá, que de hecho aquí está el puente de Boyacá, aquí cerquita, Simón Bolívar emprendió las batallas, haciendo el grito de independencia en 1810. Esto no es una clase de historia, pero es muy importante entender este preámbulo. En 1810, el 20 de julio de 1810, se dio el grito ¿de qué? De independencia de Colombia, de Nueva Granada. Y allí Simón Bolívar con muchos soldados emprendió lo que sería la libertad, la emancipación de la Nueva Granada, para que en 1819 se diera como tal, el 7 de agosto de 1819 se diera como tal la libertad de Nueva Granada, que eso incluye Colombia y otros países más como Venezuela, Bolivia, ¿verdad? Entran allí. Y no solamente fue eso, sino también Simón Bolívar lideró también otras campañas de independencia en Perú y en Ecuador. Y nosotros sabemos eso quizás a detalle. Lo que no sabemos es que Simón Bolívar, antes de morir, a sus 47 años, él fue presidente de Colombia y en un momento decidió abandonar la presidencia porque había mucha oposición aquí en Colombia que no lo dejaban gobernar. Así que él decidió mejor darse un tiempo y se fue para Cartagena. Y en Cartagena llegó a Santa Marta. Y cuando llegó a Santa Marta con 47 años, comenzó a sentirse mal y estuvo postrado en cama. Dice la historia que un día a Simón Bolívar lo visitó un médico francés, el doctor Reverend. Y él tuvo una conversación
con el doctor Reverend. ¿Cuál fue esa conversación que él tuvo? Bolívar le dice al doctor Reverend: ¿qué le ha traído por estas tierras, doctor? Estando en Santa Marta. Ahí postrado Simón Bolívar le dice al doctor Reverend: ¿qué le ha traído por estas tierras, doctor? Y el doctor Reverend le responde: he venido en búsqueda de libertad, de excelencia. Y Bolívar le dice: ¿y la ha encontrado usted? ¿Usted ha encontrado la libertad? Y el doctor Reverend le responde: sí, su majestad, la he encontrado. Y Bolívar le dice: entonces usted ha sido más afortunado que yo. ¿Qué nos puede revelar esto? Que Simón Bolívar, siendo el libertador de naciones, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, siendo y teniendo el título de libertador, no halló libertad, no se sintió libre en su vida. Esto es paradójico. Alguien que tiene el título de libertador no ha experimentado la libertad en su vida. Y sobre esto es lo que queremos hablar cuando mencionamos la palabra redención. Porque la redención tiene que ver con la liberación. Pero muchas veces hablamos de redención, de redimir, y a ciencia cierta no sabemos lo que implica el término redimir o redención. Decimos: Cristo nos ha redimido de nuestros pecados. Hay un cantante incluso que se llama Redimidos, ¿verdad? Que canta rap, música cristiana. Pero ¿qué significa redención? Y para nosotros poder entender este término, tenemos que mirar el trasfondo donde se usa. Y este término se escoge de la cultura en ese tiempo de esclavos. Nosotros no podemos entender fácilmente este término de redención, porque hoy en día en la sociedad en la que nosotros vivimos no existen los esclavos. ¿Quién tiene un esclavo en su casa? No vayan a salir los esposos que yo, ¿no? Tranquilos, no se confiesen ahora. Tranquilos. Yo recuerdo cuando vi, ¿cuántos han visto los muñequitos estos de Tom Sawyer? Las historias de Tom Sawyer. Yo muchas veces la veía y nunca me di cuenta que en esos dibujos animados había un esclavo. Y estos dibujos animados fueron prohibidos en muchos países por el mismo hecho que mostraba un esclavo. Era un personaje negro que era el que llevaba los baldes de la tía Becky, Polly, la tía Polly. Era el que llevaba los baldes, sacaba agua del pozo, era un moreno y era el esclavo de la casa. Y estos dibujos animados fueron prohibidos. Y es muy importante mirar el trasfondo. Nosotros no vamos a poder entender bien lo que significa la redención porque nunca hemos vivido lo que es la esclavitud. Quizás lo podemos entender en canciones. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Esa canción se llama La Rebelión. Es del Joe Arroyo, es una canción histórica que muestra la rebelión que tuvieron los negros por la dictadura española, porque los negros que venían de África eran esclavos en ese entonces. Pero en 1859 la esclavitud en Colombia se abolió. Pero antes de eso la esclavitud era legal.
Cada persona podía tener un esclavo en su casa. Nosotros hablamos de redención y hay que entender que es una redención. Miren lo que es la redención. La redención, y aquí lo tenemos, redención significa comprar de nuevo. Comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir, a recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Fíjese, la redención significa comprar de nuevo y se aplica al pago para obtener la libertad de algo que yo había perdido. En este sentido, el significado más básico es recomprar. Y en ese tiempo la mayor cosa que se recompraba eran ¿qué? Los esclavos. Los esclavos. Y yo me preguntaba, ¿cómo una persona llegaba a ser esclavo? Yo pensaba que la única forma era que lo cogían y lo sometían a la fuerza y se lo llevaban a una casa y listo, perdía la libertad el esclavo, porque lo cogieron a la fuerza. Pero históricamente y culturalmente la esclavitud también era de forma voluntaria. Y la primera forma voluntaria de esclavitud, una persona era esclava por causa de las deudas. Por ejemplo, cuando una persona debía mucho a un terrateniente o algo así, y no tenía ni un peso para pagar, no tenía ni bienes, ni muebles, ni nada del estilo, a esa persona que tenía esa deuda le tocaba pagar con su vida y se entregaba al servicio del otro, de aquel que le debía. Hoy en día hay un tipo de esclavitud, ¿verdad? Muchos tenemos deudas y nos toca quizás no entregarnos a una persona, a un amo, pero muchos se entregan al trabajo para pagar deudas. Eso es un tipo de esclavitud moderna, aunque no es esclavitud como la de antes, que era literal, la persona se daba y tenía que hacer todo lo que el amo dijera. Y tenía que vivir sometido a lo que decía el amo. ¿Por qué? Porque debía pagar. Habían otros que eran esclavos por nacimiento. Por ejemplo, esa persona que se entregó a su amo por las deudas, se encontró a una muchachita por ahí, tuvo relaciones con esa muchachita siendo esclavo. Entonces los hijos que van a nacer de esa relación van a nacer ¿en qué? En esclavitud. Algunos eran esclavos por nacimiento. Otros eran esclavos por crímenes, les tocaba pagar con su vida. Otros eran esclavos por su raza, por ejemplo, la raza negra o de color, para no ofender aquí, de color negro, marrón. Los españoles decían que los negros no tenían almas y que por eso había que someterlo, que ellos habían nacido bajo una maldición, por eso eran de ese color. Algunos eran esclavos por la raza. En general, había muchas formas de esclavitud y la Biblia fue escrita en un contexto donde la esclavitud era normal. Y para mirar un pasaje de los muchos que hay en las Escrituras, podemos ir a Éxodo desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 en Éxodo se muestra que los israelitas fueron esclavos, ¿dónde? En Egipto. Allí los israelitas, se dice la historia en Éxodo,
que estuvieron esclavizados 400 años. Imagínense la cantidad. ¿Y cómo ellos llegaron a ser esclavos? Tiene que mirar desde el Génesis, cuando los hermanos de José venden a José a unos mercenarios que iban pasando. Lo venden, los hermanos de José venden a José como ¿qué? Como esclavo. Y esos mercenarios van y lo llevan a Egipto, y en Egipto el faraón compra a José, lo tiene como esclavo. Pero por la misericordia de Dios, José comienza a escalar puestos. Eso es Dios ahí en el asunto. Y porque también José era un personaje fiel a Dios, era un personaje dedicado al Señor, obediente a Él. Y por eso alcanzó esos puestos de privilegio. José alcanzó uno de los puestos más grandes en Egipto, que fue ser gobernador. De esclavo pasó a ¿qué? A gobernador. Y resulta que dice el Génesis que hubo una hambruna en toda la tierra, y los hermanos de José experimentaron esa hambruna con sus padres o con su padre. Y les tocó ir a Egipto porque era la única nación que tenía el poder, el grano, el alimento. Les tocó ir a Egipto allá a humillarse al faraón. Y ya sabemos la historia, que los hermanos de José se encuentran con José siendo el gobernador. José se le revela, le dice: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron como esclavo, pero ya no soy esclavo, ahora soy un gobernador. Y allí el pueblo de Dios obtiene cierto bienestar que no tenía en Canaán. Y fue pasando el tiempo, y dice la escritura, cuando entramos en Éxodo, que José había muerto y se había levantado otro gobernador en Egipto, el cual no conocía ni tenía por bien a los hebreos. Y este gobernador de Egipto comenzó a tratar a los israelitas que se habían multiplicado en Egipto como unos esclavos, porque se había muerto José. Y allí nace la esclavitud del pueblo hebreo, del pueblo de Israel en Egipto. Eran sometidos a grandes y fuertes trabajos, golpeados para reconstruir y construir las grandes murallas de Egipto. Eran azotados. Y en uno de esos azotes el pueblo de Israel se cansó, estaba sufriendo tanto, que dice las escrituras en Éxodo que ellos clamaron a Dios: Dios mío, Dios de Abraham, Dios de Jacob, sálvanos de esta esclavitud. Y dice la Biblia en Éxodo que Dios escuchó el clamor de los hebreos. Y cuando escucha el clamor de los hebreos, viene la historia donde Dios llama a Moisés, el libertador. Una cosa, no quiero seguir ahondando más en la historia, solo quería mencionarla para que vean que en la Biblia aún el pueblo de Dios fue esclavo. Pero fíjese lo que hace el faraón cuando Moisés va a decirle a Faraón: Faraón, vengo en nombre del Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él ha dicho que dejes salir a mi pueblo para que me adore. Y una de las cosas que hacía el faraón era ponerle más trabajo al pueblo para que no se distrajeran en su trabajo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No crea, hermanos, que muchos allá afuera no tienen una conciencia de que el ser humano necesita adorar a Dios. Y hoy muchos domingos y todos los días no les dan un espacio para ir a la iglesia, sino que someten a las personas
a esclavitud de trabajo y no dan un espacio para adorar a Dios. Hoy en día hay faraones modernos que no dejan que el pueblo adore. Y el faraón dice que no. Al final Dios muestra su poder con muchas plagas. Y con la última plaga que Dios va a mostrar es la muerte de los primogénitos de los hijos de los egipcios. Dios le dice al pueblo: esta noche pasará el ángel de la muerte. Cada uno del pueblo tiene que matar un cordero y poner la sangre del cordero en los linteles de las puertas, porque pasará el ángel de la muerte. Y si un israelita no pintaba su puerta con sangre de cordero, el primogénito de esa casa moriría. Pero todo el pueblo de Israel fue obediente y mató el cordero y pintó las puertas con la sangre, cada puerta. Así que en la noche pasó el ángel de la muerte que Dios envió y mató a todos los hijos mayores de los egipcios, y no murieron los de los israelitas. ¿Por qué? Porque el ángel vio la sangre del cordero. A partir de allí Faraón vio el poder de Dios y le dijo: ¿saben qué? Salgan, porque esto ya es mucho. Nuestros hijos han muerto por culpa de ustedes. Y el pueblo de Israel sale de Egipto, es liberado por el poder y la mano del Señor de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo sale de la esclavitud, sale libre y van al desierto. Pero ¿qué pasa? Esta fue solo una libertad física. Solo fue una libertad producida por Dios, física. Porque se necesitaba hacer una libertad interna del corazón. Y quiero que en esta mañana prestes atención. Israel salió de Egipto. ¿Gracias a quién? A la mano fuerte del Señor. Israel salió libre de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. ¿Me escucharon bien? Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Por eso Dios tiene que llevarlo al desierto para trabajarlos y tratarlos y moldearlos y liberarlos del corazón. La primera fue una libertad física. Salieron de Egipto. Pero lo que Dios va a hacer en segunda medida es liberarlos de los pensamientos que tenían cada uno de los israelitas en su corazón, porque querían vivir como los egipcios. Amados, y aquí es este es el punto, por favor. Escúchenme. Quizás muchos aquí no tenemos una esclavitud evidente. Exteriormente, ninguno refleja que es un esclavo de algo. O por lo menos yo creo, por ejemplo, que el 90%, para no decir el 100%, de los que estamos aquí no está esclavizado a un tipo de vicio evidente como la marihuana, el cigarro, el alcohol. El 90%. Digamos que esas cosas, el 90% de los que estamos aquí no las practicamos. Es decir, cosas muy evidentes. Pero eso no significa
que seamos libres. Hay muchos aquí que necesitan una libertad más profunda. Es la libertad que Dios quiere hacer en el corazón. Hay personas que exteriormente pueden vestir como evangélicos, hablar como evangélicos, ir a la iglesia como evangélicos. Y eso muestra una supuesta libertad externa, pero en su corazón todavía hay esclavitud. Pasa lo mismo que con el pueblo de Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido en sus corazones. Y cuando hablamos de redención, hablamos de una libertad que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando hablamos de redención, ya no solamente miremos este aspecto cultural de la esclavitud, sino que ahora traslademos nuestro pensamiento a la esclavitud espiritual con la cual venimos. Y esas son las malas noticias. Somos esclavos del pecado. Tú y yo nacemos, nos gusta, nos encanta, nos fascina, y en el peor de los casos nos domina el pecado. Nos domina los malos pensamientos, nos domina la indiferencia ante Dios, nos domina la lujuria, nos domina la codicia, nos domina muchas veces la ambición, nos domina la mentira, nos domina, ¿qué más puedo mencionar? Los falsos testimonios, nos domina la idolatría, nos domina el orgullo, nos domina la pereza, nos domina muchas cosas. El pecado se evidencia de muchas maneras, externas e internas. Y Dios quiere hacernos libres. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, nuestro Señor Jesucristo va a decir, mire lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. ¿Quiénes le respondieron? Los judíos, los fariseos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los haré libre? Fíjese la respuesta del religioso. Jesús les dice: cuando ustedes conozcan la verdad, van a ser libres. Y los fariseos, que eran religiosos, respondieron inmediatamente: ¿libres? Si nosotros somos libres, ¿cuándo hemos sido esclavos? Muy posiblemente, cuando yo estuve mencionando los pecados, ustedes estaban diciendo en el corazón. Yo no. A mí no me domina ningún pecado, porque el pecado hace eso, te hace justificarte. Nos hace justificar. Versículo 34. Jesús les contestó: les digo la verdad. Permítanme, les digo la verdad, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado.
¿Quién ha cometido pecado aquí? Esclavo es del pecado. Esclavos somos del pecado. Versículo 35 dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Todos nacemos en pecado. Y si nacemos en pecado, vamos a practicar el pecado. Y si practicamos el pecado, nos convertimos en esclavos del pecado. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que el pecado en el ser humano vendría siendo su amo, su señor. El pecado en algunas personas es su amo, su señor, su maestro. Quizás no lo dicen abiertamente, pero espiritualmente es lo que está diciendo Jesús. Todo el que practica el pecado, esclavo se hace del pecado. Entonces, ¿cómo una persona va a poder ser libre del pecado? Jesús da la respuesta: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única forma de pasar de esclavo a libre es a través del Hijo de Jesús, quien para eso vino a esta tierra, para Él convertirse en un esclavo y para que nosotros pudiésemos experimentar la libertad verdadera en Cristo Jesús. La libertad no es hacer lo que yo quiera. Eso es anarquía. La libertad verdadera es hacer lo que Dios ordena. Eso es libertad verdadera. Muchos piensan que la libertad es hacer lo que yo quiera. Al contrario, cuando yo hago lo que yo quiera, estoy demostrando que soy esclavo de mis deseos. La libertad que habla la Biblia es la que se vive en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Por eso dice el versículo 36: si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Cómo voy a ser libre de la esclavitud del pecado, del temor, de la mentira, de la codicia? Creyendo en la obra de Cristo, que venció el poder del pecado, el poder de la muerte, para darnos a nosotros la libertad verdadera. Yo por muchos años fui mentiroso, fui ladrón. Recuerdo cuando era pequeño, y también fui empedernido con el cigarrillo. Yo recuerdo cuando mi papá dejaba los cigarrillos en el tocador, y ahí fue que empecé. Los cogía, los prendía, y eran de lo fuerte porque eran Marlboros. Y ahí empecé. Luego le cogía la plata a mi hermana, 2,000 pesos para jugar a videojuegos. Un día mi mamá dice: Luis Carlitos, vamos para el psicólogo. Yo normal, tenía como 10, 11 años. Vamos para el psicólogo. La psicóloga me sentó, me puso a hacer unos dibujitos, no recuerdo bien qué era. Fueron varias secciones. Yo sí suponía por qué mi mamá me había llevado para allá. Y la psicóloga en una de esas secciones me dice: Luis Carlito, ¿usted sabe por qué su mamá lo trajo acá a estas sesiones de psicología?
Y yo le dije, sí, doctora, porque le robé 2,000 pesos a mi mamá, a mi hermana. Y a partir de allí no me llevaron más al psicólogo. Es decir, yo pensaba que me habían llevado por robarle el dinero a mi hermana, pero era por otra cosa. Era por los conflictos que habían en casa, que mi mamá creía que eso me estaba afectando, los conflictos entre mamá y papá. Pero yo era, o sea, la culpa, lo que hacía la culpa en mí, ¿no? Sí, lo confieso, fue porque le robé 2,000 pesos a mi hermana. Lo confesé, pero era la culpa que había en mí que me estaba acusando. Y como eso yo no lo vi, entonces no estoy por eso. Entonces comencé a seguir. Recuerdo cuando estaba en el colegio, ya tenía 15 años. Estoy confesando aquí mis pecados de niño. En la biblioteca llevaron unas enciclopedias nuevecitas. Estamos grabando. Director del colegio, Cepeda Zamudio, fui yo. Bueno, ya saben, ¿no? Me llevé algunas enciclopedias nuevecitas, imagínense, año 2002, por ahí 2000, cuando unas enciclopedias eran lo máximo. Hoy en día no, hoy en día la información ya está aquí. Y saqué esas enciclopedias y eso parecía, mejor dicho, parecíamos delincuentes de esos profesionales. ¿De quién había aprendido yo eso? De mi papá, no. Mi papá era un hombre honrado que trabajaba, tenía sus defectos, pero jamás vi que él robó, jamás. ¿De dónde aprendí yo eso? De mi misma naturaleza pecaminosa. Jamás vi que mi mamá o mi papá mintieran, jamás. De seguro ellos mintieron, de seguro, pero yo nunca los vi. ¿De dónde aprendí eso? De la misma naturaleza pecaminosa en la cual estoy. Y Dios me hizo libre de eso. Doy gracias a Dios. Hace unos años, estuve en Perú, y en Perú hace frío. Y anteriormente, cuando era joven, cuando yo tenía frío, iba a una ciudad fría, era una oportunidad para prender un cigarro. Y mientras caminaba las calles de Lima con ese frío, yo le daba gracias a Dios y decía, gracias Señor, porque hoy puedo dominar quizás ese deseo maligno que nacía en mí. Gracias Señor, porque hoy ya no soy esclavo de ese deseo del cual era esclavo. Lamentablemente tengo muchos amigos de mi barrio que viven una vida en esclavitud de los vicios, evidente. Viven en la calle. Posiblemente yo hubiese sido uno de esos. Pero por la misericordia de Dios, hoy estoy aquí diciendo, conocí a Cristo y fui verdaderamente libre. Pero no siempre el pecado es tan evidente, con esos tipos de esclavitud muy evidentes como fumar, tomar. Y como dije al principio, quizás muchos no tienen esos. Y no creas que no necesitas ser libre. Necesitas ser libre de muchas cosas. A muchos aquí los esclaviza la culpa. Se sienten culpables por decisiones del pasado. Se dan látigo. Yo fui culpable. Si yo hubiese tomado otra decisión. O se sienten culpables de algo que les pasó en el pasado y se están dando látigos allí, sufriendo cada día. Cristo te quiere hacer libre de la culpa. Quizás nadie sabe, porque eso no se evidencia a simple vista. Pero cuando tú estás a solas en tu cuarto, allí comienzas a pensar todo eso.
Deja que la sangre de Cristo te haga libre. Muchos aquí son esclavos del temor, tienen miedo del que dirán y viven para agradar a las personas. Viven para satisfacer las expectativas de otros. Eso es una esclavitud, no tan evidente como el alcoholismo o la drogadicción, pero es una esclavitud. Incluso las esclavitudes que no se ven son más dañinas y más peligrosas de las que se ven, porque aparentamos que todo está bien, pero por dentro estoy atrapado en una cárcel. Y quién sabe, solo Dios y tú. Yo veo un drogadicto y se nota, pero alguien que tiene baja autoestima no se nota así de fácil. Alguien que no se acepta y que básicamente todo le causa daño, eso no se nota fácil. Hay muchas personas esclavas del temor, de la culpa, de la falta de identidad, de la aceptación. Y Cristo también nos hace libres de todas esas cosas. Yo, por ejemplo, hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Mi cabellera. Eso era un complejo que yo tenía. Pero gracias a Dios logré mirar mi identidad en Jesús y no me convertí en un esclavo de mi aspecto físico. Hay muchos que no se aceptan y se convierten en esclavos de la vanidad. Y a cada momento quieren modificar su cuerpo. Eso es una esclavitud. Porque no se aceptan, se miran en el espejo. No se aceptan y quieren vivir esclavos para demostrar algo que no inventes. Acéptate como Dios te hizo. Mira la cruz. Ahí está nuestra identidad. Ahí está nuestra libertad. No nos convirtamos en esclavos de la vanidad, que esa es otra esclavitud. La moda, la vanidad. Y queremos vivir en torno a ese ambiente. En la aceptación del otro, en la aceptación de la cultura, en la aceptación de la sociedad. Cristo me hizo libre. Y ya yo no vivo para la sociedad. Ya yo no vivo para agradar al otro. Yo vivo para agradar a Dios. Y entiendo que en Dios soy aceptado, soy amado, soy libre para vivir eternamente en libertad. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que Dios quiere hacer en tu familia. Es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Traer una paz, una libertad que solamente Jesucristo puede otorgar. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y termino con estos textos. ¿Qué significa libertad? Libertad no significa hacer lo que yo quiera. Libertad significa hacer lo que Dios quiere. ¿Qué nos cuesta a nosotros como seres humanos hacer más? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de la carne? Nos cuesta hacer más la voluntad de Dios. Un ejemplo básico puede ser venir a la iglesia. ¿Es la voluntad de Dios que vengamos a la iglesia? Amén. Pero muchas veces no escogemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sino que decidimos en una cuestión tan básica, decidimos no venir cuando es lo que Dios quiere. No podemos usar nuestra libertad para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios desea. Ahí está la verdadera libertad.
En Gálatas 5:1, mire lo que dice. Cristo nos ha liberado para que seamos verdaderamente libres. Ahora, ¿qué dice? Manténganse firmes y no permitan que nadie los esclavice de nuevo. Hermanos, si yo me descuido en la libertad que tengo, en la libertad que Cristo me dio, si yo descuido mi vida y no permanezco en Cristo, no se le haga raro que el próximo año me vea en pantallas, en los noticieros, disfrutando del carnaval de Barranquilla. ¿Por qué? Porque he descuidado mi vida. Dice, manténganse firmes en la libertad que recibieron de Cristo y que nadie los esclavice. Segunda de Corintios 3:17 dice la palabra del Señor. Por el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué hay? Ahí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Principalmente, no está aquí en este aposento, en este templo. Está en nosotros. Este es el verdadero templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu vida, tu corazón. Y si el Espíritu de Dios está en tu corazón y en tu vida, dice la Biblia que en tu vida va a haber libertad. Libertad de todo lo que hemos hablado. Romanos 8:1-2 dice, ahora bien, ya no hay condena para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bendición. Libres de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús venció el pecado y la muerte. Nosotros vamos a ser libres de la muerte. ¿Quién puede vencer la muerte? Todo el mundo huye de la muerte. Mire lo que están creando, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, clones, robots que simulen el comportamiento humano. Están mirando si hay vida en otros planetas, porque saben que en este planeta la vida es corta. Pero no tenemos necesidad de buscar vida en otro planeta. Si Cristo nos ha prometido vida eterna y Él ha vencido la muerte, creemos y creo mejor en las promesas de Cristo que en las promesas de la ciencia. La ciencia en el siglo XVIII, cuando surgió, muchos científicos dijeron, esto cambiará el mundo para bien, habrá libertad. Y a partir del siglo XVIII vinieron todas las revoluciones, incluyendo Simón Bolívar. Pero han pasado siglos y estamos peor. El mundo clama libertad. Las mujeres quieren ser libres del machismo. Los hombres quieren ser libres del feminismo. Los pobres quieren ser libres de los ricos. Los ricos quieren ser libres de los decretos de impuestos. De los empresarios quieren ser libres de los impuestos. Todo el mundo quiere ser libre. El uno quiere ser libre para ser, identificarse como sea, si quiere ser un gato, un perro, todo el mundo busca libertad. Pero esa libertad empeora, daña, es dañina, es perversa. La única libertad verdadera es en Cristo Jesús. Gálatas 6:5-13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a ser ¿qué? Libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, sírvanse determinados con amor. Sírvanse con amor. No usemos nuestra libertad en Cristo para hacer lo malo. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona es verdaderamente libre? Cuando quiere vivir
en la voluntad de Dios. Punto. Cuando esta persona desea obedecer a Dios en todos los aspectos de su vida. En la antigüedad, una persona que era esclava tenía la posibilidad de ser libre siempre y cuando alguien diferente a él pagara la deuda para que esa persona fuera libre. Y en algunas ocasiones, mire lo que pasaba. Por ejemplo, si yo era un amo, un señor, y yo tenía un esclavo, y el esclavo era obediente, yo como amo le decía al esclavo: esclavo, te quiero hacer libre. Voy a pagar tu precio. Te quiero hacer libre. Y el amo pagaba el precio del esclavo para dejarlo libre. Pagaba, el esclavo listo, era libre de las cadenas. Gracias, amo, le decía el esclavo al amo. Gracias por hacerme libre. El amo le decía: puedes irte, esclavo. Eres libre. Vete donde quieras. Y el esclavo feliz: soy libre ahora. Por fin. Gracias, amo. Puedo ir donde yo quiera. Sí, puedes ir donde tú quieras. Oh, maravilloso, primera vez en mi vida que me siento así. ¿En serio puedo ir? Sí, puedes ir donde tú quieras. Está bien, amo. Yo no me voy a ir para ningún lado. Yo me quedo contigo. Porque no hay un amo como tú. No hay nadie que me ame como tú. Yo te quiero obedecer. Yo quiero que tú seas mi Señor amo. Porque tú eres un amo bondadoso. Eres misericordioso conmigo. Me quiero quedar aquí en tu casa. Quiero ser parte de tu familia y quiero obedecerte. Porque tú me amas, siento tu amor. Y yo también te aprecio y te amo. Gracias por lo que has hecho, amo. Y el amo se quedaba con su amo. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Éramos esclavos del pecado. Y Cristo dijo: quiero morir por ti, voy a pagar el precio para que seas libre. Cristo murió y somos libres del pecado. ¿Qué debe hacer una persona que es libre por Cristo? Cristo nos hace libre. Pero todo el que es libre por Cristo va a decir: yo me quedo contigo. Tú eres el mejor amo. Tú eres mi mejor Señor. Quiero vivir para ti. Amén. Eso somos nosotros. Cristo nos ha libertado y deberíamos vivir para el mejor amo, para el mejor Señor. Él no es un dictador, es un verdadero libertador que nos ama con mucha misericordia. Somos libres del pecado, somos libres de la culpa, somos libres del temor, somos libres de la maldad y seremos libres al final de la vida de la muerte. ¿Sabes? El apóstol Pablo terminaba o empezaba sus cartas de la siguiente manera: Pablo, siervo de Cristo. ¿Qué significa siervo? Esclavo. Esclavo de Cristo. ¿Por qué esclavo de Cristo, pastor? Porque Cristo es el mejor amo que hay. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos y esclavos de Jesucristo. Allí es donde se vive la verdadera libertad. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta mañana y darle las gracias a Dios por su misericordia, por su gran amor con que Él nos rescató. Gracias, Señor Jesús, te damos toda la honra, Señor. Toda la gloria sea para ti.
Hoy tú nos has rescatado por tu sangre preciosa. Hoy podemos vivir en libertad, Señor. Muchos estamos agradecidos porque ya no hay una esclavitud en nosotros, porque por fin te miramos a ti y ya no hay nada, Señor, que nos esclavice y que nos atrape, porque tu Espíritu, Señor, está en nosotros, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Agradézcale a Dios porque en esta mañana usted puede declarar libertad en Cristo Jesús. Agradézcale al Señor porque en esta mañana usted puede proclamar libertad en su vida. Las cadenas se han roto. Las cadenas se han roto en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque ya no hay, Señor, atadura que sea más fuerte que tu sangre. Ya no hay poder que sea más fuerte que tu sangre y que tu amor. Ya no soy un esclavo del temor. Si todavía tú sientes que no puedes dominar tus deseos, mira a Cristo, mira a Jesús. Ya no soy un esclavo Mira a Jesús del temor. para que seamos hijos de Dios, hijos libres, hijos que caminan emancipados, hijos que caminan confiados en libertad. Ya no hay temor, ya no hay mentira, ya no hay pecado, ya no hay maldición que nos esclavice. Envuélvenos, Señor, con tu amor. Envuélvenos, Señor, con tu misericordia. Amor, Gracias, Jesús. de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre de nuevo fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Somos hijos del Rey de Reyes. Ya no Somos soy hijos un del mejor esclavo amo. del temor. Somos redimidos, recomprados por la sangre de Cristo. Gracias, Ya no soy porque ya no somos esclavos del ni del temor, ni de la culpa, ni del pecado, ni de la mentira, ni de las maldiciones. Ahora somos libres. Miremos a Cristo, iglesia. Miremos a la cruz.